Muy buenas tardes, estimados amigos y auditorio del canal Manos del Alfarero. En esta tarde venimos nuevamente a este lugar para poderlos acompañar un momentito. Quizás hay algunos que están pendientes del canal. Le damos gracias a Dios porque sin lugar a dudas hay algunos programas que vuelven y son importantes para todos aquellos que están interesados en ir por lo menos abriendo sea una perspectiva un poco diferente, porque aun cuando las personas sean tan humildes, tan sencillas como uno, pero no deja de tener un diferente ángulo de apreciación. Y pues ni qué cosa mejor que pues escuchar la palabra del Señor, porque realmente el espejo podrá ser muy fino, el espejo podrá ser muy de lujo, o el espejo podrá ser muy insignificante, pero lo que está reflejando es la palabra de Dios. La gloria sea al nombre del Señor. Y en esta tarde quisiera invitarlos nuevamente para que veamos en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y sus versículos 14 al 19. Vemos en la palabra de Dios que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Querido Dios y querido Padre, bendito sea su nombre en esta hora. Con su permiso, Señor, hemos leído su palabra para que sea ella la que abra, querido Dios, este tiempo de meditación. Altísimo Señor, lo glorificamos, lo bendecimos y le damos las gracias por el Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre para que nosotros tuviéramos este privilegio de tener entendimiento y tener conocimiento de su palabra. Gracias, Santísimo Dios, porque aunque somos tan bajos, tan viles, tan insignificantes, pero sin embargo, querido Dios, quiso tocar nuestros corazones y venir a Centroamérica para traernos el Evangelio también a nosotros. Gracias, Padre, porque ahora tenemos las Sagradas Escrituras, las cuales, Padre querido, son los pactos que han quedado contemplados y que en esta hora quisiéramos meditar. Padre, quédese con nosotros. Recuerde, Padre querido, como acción de gracias, a los jóvenes empresarios, querido Dios, Altísimo Padre, podemos también en su presencia, al pastor Carlitos Gómez, querido Padre, y a todos aquellos que están transmitiendo, Padre querido, el mensaje del Evangelio. Altísimo Dios, muy agradecidos, nos encomendamos para que usted haga la obra y todo se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad que tenemos este tiempo de meditación, vemos el mensaje a la Odisea, la iglesia en su estado final de apostasía. Vemos algo muy peculiar, muy triste en esta iglesia, porque hay un decaimiento de todos los puntos que son verdaderamente importantes, los signos vitales de vida aquí ya no se encuentran. El aparato que mide la palpitación del corazón, al ponérselo a la Odisea, ya no daba ningún latido. La iglesia de la Odisea comenzaba completamente a desligarse, y en esta temporada que marca esta iglesia que estamos viendo, la iglesia de la Odisea comienza a tomar auge desde el siglo XX al XXI. Y vemos aquí cómo escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando nosotros vemos que he aquí el amén, estamos viendo al Señor Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, amén, para gloria de Dios Padre. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos en esta carta de la Odisea, que es aparentemente muy pequeña, pero que todavía no se han añadido los últimos 3 versículos,
porque en esos 3 versículos se encuentra la ubicación de Cristo y su actitud al final de la era de la iglesia. En esta introducción vemos a una ciudad como era la Odisea, mencionada por los apóstoles en sus cartas, pero que esto trataba de visualizar la nueva era en la cual aparecen dones, talentos que se están desarrollando en hombres y mujeres en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces aquí el término, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, queda sobrando, no importa. Porque ahorita vienen talentos, porque ahorita vienen personas importantes y que pues se pueden poner al nivel de lo que es la palabra de Dios. Si nosotros encontramos y analizamos para sacar un diagnóstico o encontrar el análisis de cómo estaba deteriorándose esta iglesia, vemos de que el amén representa una respuesta a la fe y no tanto a la confianza. Si nosotros nos damos cuenta de que la fe es la estructura que nos mantiene para que nosotros podamos decir amén. Si nosotros en nuestro corazón no tenemos la fe suficiente, no podemos decir amén. Porque el amén quiere decir así sea. Y cuando nosotros decimos amén, al que ponemos de testigo es al Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando alguien está invocando el nombre del Señor y comienza a dirigirse a Dios y invoca el nombre de Dios por medio del Señor Jesucristo, el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ese vínculo que existe entre el Padre y el Hijo y que nos conecta en esas coordenadas a nosotros, lo alto y lo pone en lo bajo que llegó el Señor Jesucristo para acercarnos a nosotros como pecadores. Nosotros estábamos tan destituidos de la presencia de Dios que ya teníamos nuestro lugar en el infierno. El infierno nos estaba esperando a todos aquellos que todavía no habíamos arreglado nuestras cuentas con el Señor. Pero en el momento que nosotros conocimos que había una cruz y que en esa cruz murió el Hijo de Dios para derramar su sangre y que por medio de esa sangre nosotros alcanzábamos el perdón de nuestros pecados y de que el mismo Señor Jesucristo comparecía como el testigo fiel del fraude que ocurrió en el pasado. Para que haya un testigo tiene que haber una causa. Y cuando aparece el testigo viene a dar testimonio de que hubo una injusticia. El hombre estaba en el huerto del Edén sin hacer ninguna cosa contraria a la voluntad de Dios. Pero recurre el problema cuando su esposa llega a ver del árbol prohibido y codicia esa fruta, que era el conocimiento del bien y el mal. Pero es incitada por aquel espíritu que estaba esperando, llamado Lucifer, posteriormente Satanás el diablo, y que logra inducir y logra provocar a la primera mujer para que caiga en tentación. En el instante en que ella desobedece, se rompe el vínculo entre Dios y los hombres. Entonces viene el postrer Adán a darnos la oportunidad como un testigo fiel y verdadero para reparar lo que pasó en el huerto del Edén. Esto de la palabra de Dios es una armonía tan grande que existe entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos del Génesis, estamos hablando de los orígenes del universo. Cuando estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de parte de las terminaciones de alguna de las áreas de lo que ocurre en el universo. Y digo una de las áreas porque el Señor Jesucristo dijo, si yo os estoy hablando las cosas materiales y vosotros no las creéis y vosotros no las entendéis, ¿qué haréis si os hablo las cosas espirituales? Entonces a veces nosotros nos envanecemos y a veces pues el hombre llega a tener un poco de orgullo al pensar que ha adquirido un conocimiento tan grande. Pero nosotros no hemos alcanzado siquiera a superar lo que es la materia. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios
Estas cosas tan fundamentales, tan importantes, que nos hacen pensar de verdad de que se necesitaba de un testimonio verdadero para que de esa manera nosotros pudiésemos entrar en paz con Dios. Si esto lo llegara a analizar un científico, un biólogo, gente verdaderamente de estudio, de ciencia, podrían quizás reconocer la grandeza de la divinidad de Dios. Porque sigue diciendo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Quisiera antes de hablar de la creación, quisiera mencionar, tratarme de explicar con lo que es la fidelidad del testimonio verdadero. Esa fidelidad del testimonio verdadero son las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios ha sido perseguida en diferentes generaciones y en diferentes épocas porque no se ha querido mantener el testimonio de la palabra. Cuando las personas que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras encuentran aquí algunos errores para ellos, pero que la palabra de Dios es tan amplia que no tiene necesidad de ser analizada para ser corregida. Cuando nosotros vemos aquí como la palabra fiel, como dice el testigo fiel, un testigo que sea fiel es un testigo que se le puede confiar. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, si en esta vida nosotros solo estamos esperando en las cosas que no van a existir, entonces el apóstol Pablo sugería entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si realmente Cristo resucitó de los muertos, entonces la resurrección va a ser una realidad también para nosotros. Este testimonio de las Sagradas Escrituras nos acerca a la fecha que estamos viviendo. Es algo verdaderamente impresionante cuando se ve que el mundo se mueve detrás de una fecha como la que estamos viviendo, la Navidad. No hay un hombre superlativamente comparado con Cristo que se le pueda hacer un homenaje como se le está haciendo al Señor Jesucristo en estas fechas.